Querida iglesia, bienvenidos una vez más a nuestra transmisión del día de hoy. Es para mí un gozo poder compartir con ustedes el mensaje de la palabra. Y el día de hoy quiero invitarles a abrir sus Biblias en el Salmo 128. Salmo 128, vayan ahí por favor en su Biblia al Salmo 128, lo voy a leer en un momento más. Durante todas estas semanas hemos estado hablando de las implicaciones que el Evangelio tiene para la vida de la familia, según los roles que cada uno desempeña al interior de la familia. Y hoy es turno, adivinen de quién, de los hombres. Si pensaban que se iban a salvar los hombres, déjenme decirles que no. Hoy vamos a hablar del Evangelio y la hombría. Ese es el tema del mensaje de hoy. ¿Qué dice la Biblia acerca de lo que significa ser hombre y cómo el Evangelio moldea o le da forma a la verdadera hombría? Y lo que quiero hacer en este mensaje el día de hoy es animarles a todos los hombres que me están viendo en este momento, sin importar su edad, sin importar tu edad, tu estado civil. Yo quiero animarte, quiero retar a cada uno de ustedes a vivir una vida digna del honor de los hijos, de la esposa, de los padres, de los hermanos, de todas las personas que tenemos alrededor. Una vida que de verdad sea de testimonio, una vida que sea digna de imitar por otros que nos están viendo y que nos rodean. Y yo espero que esta imagen que nos da el Salmo 128 pueda animarles a ustedes como hombres a buscar a Cristo y hacer de Él su tesoro más preciado, porque ese es el objetivo de la vida cristiana y ese es el objetivo también, por supuesto, del mensaje del día de hoy. Vayan en su Biblia al Salmo 128 y sigan la lectura de este hermoso salmo que voy a tener el privilegio de leer. Dice allí: qué feliz es el que teme al Señor, todo el que sigue sus caminos. Gozarás del fruto de tu trabajo. Qué feliz y próspero serás. Tu esposa será como una vid fructífera floreciente en el hogar. Tus hijos serán como vigorosos retoños de olivo alrededor de tu mesa. Esa es la bendición del Señor para los que le temen. Que el Señor te bendiga continuamente desde Sión. Que veas prosperar a Jerusalén durante toda tu vida. Que vivas para disfrutar de tus nietos, que Israel tenga paz. ¡Wow! ¡Qué hermoso salmo!, ¿no? En momentos como estos, en donde la vida es un poco incierta, en donde hay un montón de situaciones difíciles, de pronto nos encontramos con este salmo en el que el mismo Señor está hablándonos acerca de la bendición que Él quiere darnos. Hay algunas cuantas condiciones para la bendición, pero la bendición está disponible, la bendición de Dios está disponible para todo el que le busca. Ahora, algunos detalles importantes de este salmo para ir entrando en materia de lo que vamos a estar hablando. El Salmo 128 es parte de una serie de salmos que son llamados salmos de ascenso. Y son llamados así porque se cantaban o se recitaban cuando las personas iban viajando hacia Jerusalén, que generalmente era un ascenso porque Jerusalén estaba en alto. Entonces las personas en esta peregrinación para ir a adorar a Dios en su templo iban desde las ciudades cercanas caminando, y mientras iban andando iban recitando o cantando este hermoso salmo. Las familias lo recitaban y lo cantaban. Y este salmo, el 128, establece las bases de Dios para el hogar y además es una de las imágenes más claras y más simples de la voluntad de Dios para el hogar, para la vida en el hogar. Así que esta tarde lo que quiero que hagamos es descubrir 7 verdades que nos muestra este Salmo 128, específicamente hablando acerca de la hombría. 7 verdades acerca de la hombría que vamos a ir descubriendo. Así que, sin más preámbulo, vamos a entrar en materia para ir viendo lo que Dios tiene que decir. Verso 1. Qué feliz es el que teme al Señor, todo el que sigue sus caminos. Verdad primera. La primera verdad de estas 7 que vamos a estar descubriendo es que el favor de Dios
El favor de Dios se encuentra en el temor de Dios. El favor de Dios se encuentra en el temor de Dios. ¿Crees que eso significa que entonces debemos de temblar de miedo ante Dios por temor o miedo de su castigo? Bueno, en cierto sentido sí. Pero no precisamente así, de esa manera. Es decir, no se trata de que estemos aterrorizados de a ver qué va a hacer Dios conmigo. No, al contrario, dale la vuelta. La Escritura nos da muchos motivos para temblar de miedo ante el castigo de Dios para alguien que no tiene a Cristo. La Biblia dice con claridad que si esa persona no se arrepiente de sus pecados y no pone su fe en Jesús, que vivió, murió y resucitó en su lugar, entonces sufrirá toda la ira de Dios. Y ahí es donde hay que tener miedo. Pero una persona que ya hizo esa decisión, que ya rindió su vida a Cristo, un hombre, un varón de Dios, que ya puso su fe en Jesucristo, justo allí es donde empieza su relación con Dios. Con un temor terrible. ¿Pero con un temor de qué? De que cuando yo me doy cuenta de la profundidad y asquerosidad, y perdónenme que use este término, pero es el más apropiado, de mi pecado respecto a la santidad de Dios. Porque cuando yo me rindo a Jesucristo y Él me acepta y me toma como su hijo, yo soy capaz de ver su santidad y mi propio pecado. Y entonces eso me debe de horrorizar y hacerme sentir temor. Cuando yo veo a un Dios santo y luego veo mi pecado y veo que nada de lo que he recibido lo merecía, porque lo que merecía era la muerte y eso no fue lo que recibí. Entonces tengo un sentimiento profundo de temor, no del castigo, sino de fallar, de deshonrar a Dios de una manera u otra. De lo que estamos hablando aquí es que el temor al castigo de Dios es el que nos lleva a la cruz. Y en ese punto de nuestra vida se hace más profundo y deja de ser miedo al castigo de Dios y se transforma en un temor a deshonrarlo. Entonces, un hombre de Dios, un varón de Dios, un varón de verdad, lo último que desea es deshonrar a Dios. Y el Salmo, el verso 1 de este Salmo describe a un hombre justamente en esas condiciones, que lo último que desea es ofender a Dios. Y este estilo de vida en el que lo que más deseo es que Dios sea honrado por mí, a través de mí, en las cosas que yo hago, pienso y digo, ese estilo de vida es el que trae gozo. Porque no hay mayor dicha que agradar y tener el favor de Dios, gozar del favor de Dios. Y gozamos de ese favor y de esa bendición cuando evitamos a toda costa hacer lo que lo deshonra a Él y más bien nos concentramos en hacer lo que Él manda que hagamos. Entonces, temer a Dios forzosamente significa seguir sus caminos, forzosamente significa obedecerlo. Temer a Dios está íntimamente ligado con una vida de obediencia y de sumisión, y no por miedo de lo que Dios pueda hacerme, sino por un deseo ferviente de honrarlo. Segunda verdad, la sabiduría de Dios se encuentra en su palabra. La sabiduría de Dios se encuentra en su palabra. ¿Recuerdas a ese gran hombre que pidió sabiduría a Dios y Dios se la concedió? Y que fue el hombre más sabio que ha existido en este mundo, Salomón. Bueno, ¿qué clase de sabiduría es la que él tuvo? ¿Qué clase de sabiduría es la que nosotros necesitamos? La sabiduría de la palabra. Verso 1, qué feliz es el que teme al Señor, todo el que sigue sus caminos. Verso 2, gozarás del fruto de tu trabajo, qué feliz y próspero serás. ¿Por qué? Porque el salmista aquí está mostrando esa imagen de un hombre cuya vida, tanto en lo personal, lo que sucede en casa, íntimamente, en donde nadie más lo ve sino su propia familia, y su vida pública, la manera como se conduce en el exterior, en donde todo el mundo lo ve, es exactamente la misma.
Es lo que se llama integridad. Y hay un paralelismo entre este Salmo y el Salmo 1. ¿Se acuerdan qué dice el Salmo 1? Qué alegría para los que no siguen el consejo de los malos. La versión 60, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Cuál es el resultado de eso? Que está fuerte y verde siempre. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Que la sabiduría de Dios se encuentra en su palabra. ¿Quieres actuar de manera sabia ante las circunstancias de la vida? ¿Quieres actuar de manera sabia ante los problemas y situaciones que van a venir o que ya están viniendo? Necesitas la palabra de Dios. ¿Cómo actuar cuando alguien me ofende? La Biblia lo dice. ¿Cómo actuar cuando alguien es grosero o es tramposo o es mentiroso? La Biblia lo dice. ¿Cómo actuar cuando me siento triste? La Biblia lo dice. ¿Cómo actuar en cualquier circunstancia que tengamos que vivir en este mundo? Por eso necesitamos sumergirnos en la palabra, por eso no podemos darnos el lujo de no atenderla. Y la Biblia lo dice, medita en ella de día y de noche, una y otra vez. No te canses de buscar lo que Dios tiene que decirte a ti en su palabra. Aquí está la voz de Dios. ¿Quieres oír la voz de Dios? Métete en la palabra. Varones, por el amor de Dios, no pueden darse el lujo de salir y enfrentarse al mundo sin haber estado a solas con Dios, escudriñando lo que su palabra dice. Porque cuando nos atrevemos a hacer eso, generalmente las cosas no salen bien. Y no lo digo como si la Biblia fuera un amuleto. Ay, la leí, entonces todo me va a ir bien en este día. No estamos hablando de eso, pero estamos hablando de que Dios nos dará su sabiduría a través de su palabra para saber cómo responder a las circunstancias que vamos a enfrentar. Y no solamente me refiero a las circunstancias difíciles, me refiero también incluso a las circunstancias agradables, las que producen felicidad, porque cualquier emoción que termine controlándonos, sea una emoción positiva o sea una emoción negativa, generalmente nos va a llevar por un camino por el que no deberíamos de ir. La gente que está muy feliz, muy eufórica por algún logro, por alguna cosa que vivió, generalmente sufre, toma malas decisiones. Y eso es de lo que estamos hablando. La sabiduría de Dios está disponible para ti y lo único que tienes que hacer es abrirla y leerla, estudiarla, meditarla, entenderla, explicarla, memorizarla. El Salmo 111, verso 10 dice, el principio de la sabiduría es ¿qué cosa? El temor de Jehová. Entonces la sociedad y la situación en la que vivimos hoy nos ofrece un sinfín de distractores. Un montón de cosas que quieren robar nuestra atención para que no la pongamos en lo que sí tiene repercusiones eternas, en la palabra. Satanás, el enemigo de nuestras almas, no quiere que tú te sumerjas en la palabra y va a usar todos los medios disponibles, los videojuegos, las series, los pleitos, los problemas, las situaciones económicas difíciles, la salud, la depresión, cualquier cosa. Y tú de pronto vas a empezar a sentir, es que no tengo ganas de leer la Biblia. ¿Sabes qué? Cuando menos ganas tienes de leerla es cuando más necesitas hacerlo. Porque la palabra tiene poder para transformarte. El Salmo 128 está dando la imagen de un hombre que ha sido bendecido por Dios abundantemente y no se refiere a que ha sido bendecido con grandes cosas materiales. Está hablando de una bendición espiritual que solo puede proceder de la palabra de Dios, una transformación interna en su mente, en sus emociones, en su corazón, que hace de él una nueva persona para responder a los desafíos de la vida con una nueva actitud, con una nueva mente.
Se refiere a un hombre que teme a Dios, que conoce su palabra y que está dispuesto a someterse a ella y caminar con Dios, adorándolo con su propio testimonio. Todo lo que dice, todo lo que piensa y todo lo que hace, le da gloria a Dios. ¿Por qué? Porque su vida está anclada a la palabra. La sabiduría de Dios está con él. ¿Conoces a alguien que actúa impulsivamente? ¿Conoces a alguien que en vez de sentarse a meditar o a preguntarle a Dios qué es lo que quieres de mí en esta circunstancia, simplemente actúa y luego las consecuencias son difíciles? ¿Eres tú alguien así, varón? Bueno, lo que la palabra enseña es que la sabiduría de Dios está en su palabra, disponible para ti, y lo único que tienes que hacer es leerla, dejar que ella te transforme. Fíjense qué cosa muy interesante dice aquí en la tercera verdad que estamos descubriendo en este pasaje. Verso 3, tu esposa será como una vid fructífera, floreciente en el hogar. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de estar en un viñedo, pero es un espectáculo hermoso, ver todas las líneas de vides formaditas perfectamente bien, y cuando uno se asoma y ve detenidamente el fruto colgando, es muy bonito. Y tener la oportunidad de tomar una uva y comerla y sentir su dulzor es una cosa espectacular. La tercera verdad de la que nos está hablando este pasaje es esta: tu esposa es un tesoro muy preciado. ¿De qué estamos hablando aquí en este pasaje? Bueno, nota que el salmista no está diciendo que el marido es bendecido cuando llega a casa y se sienta a ver una televisión de 80 pulgadas. No dice eso el pasaje, ¿verdad? Tampoco el salmista está diciendo que el hombre es bendecido cuando llega a casa y revisa su saldo en su celular de última generación y se da cuenta que es un saldo muy abultado. Eso no dice el Salmo. Tampoco dice que la bendición, que su bendición está en ver toda la herencia que va a ser capaz de dejarle a sus hijos. No. Ni en el coche que está estacionado abajo, no. ¿En dónde está su bendición? ¿En dónde está? El salmista dice que la bendición de Dios es evidente en su esposa. En su esposa es en donde se ve la bendición de Dios. Es decir, la esposa viene a ser el reflejo de lo que Dios ha hecho en mí. Y perdónenme que se los diga también de lo que no ha hecho. Y no porque Dios no lo quiera hacer, sino porque yo no se lo he permitido. La esposa es el reflejo de lo que yo soy. Cuando mira a su esposa y ve el efecto de ese hombre sobre esa mujer, entonces es una bendición, a menos que el efecto de ese hombre sobre esa mujer sea uno malo. Un efecto malo, dañino. ¿Lo ves? ¿Lo ves qué difícil? Porque nuestra sumisión y nuestro sometimiento al Evangelio, varones, tiene un efecto poderosamente transformador en la vida de nuestra esposa. Cuando tú y yo decidimos someternos al señorío de Cristo, cederle a Él el control y actuar y ser lo que Él ha llamado a nosotros que seamos, entonces la vida de ella es distinta. ¿Te das cuenta de eso o no te das cuenta? En el Antiguo Testamento la bendición de Dios era evidente a través de la maternidad. Una mujer que tenía hijos era una mujer que había sido bendecida por Dios abundantemente. Una mujer que no tenía hijos era considerada maldita.
En el Nuevo Testamento, Cristo cambia la ecuación y ahora ya no se trata de la descendencia física, sino de la descendencia espiritual. Pero la imagen es sin duda la de una esposa que es productiva con su vida por la influencia de su esposo sobre ella. Es decir, si una mujer tiene un esposo que se somete a Dios, que honra a Dios, que lo busca, que se sujeta a su voluntad, que lo obedece, ¿qué va a hacer? Pues seguir a su esposo en ese mismo camino, porque Dios nos puso como guías, como cabeza. ¿Esa es la imagen que tú estás dando? Si deseas tener una esposa cuyo testimonio sea de bendición para todos los que la rodean, lo que tú tienes que hacer es temer a Dios, sumergirte en su palabra de día y de noche, buscar su sabiduría, someterte a Dios, ser obediente a su voz. Y eso te va a llevar a valorar a tu esposa, a cuidarla, a atenderla, a tratarla como un tesoro muy especial. Y entonces ella florecerá de forma natural. He escuchado a algunos varones que se quejan mucho de sus esposas. Pero varones, si la esposa es el reflejo de lo que yo soy, el primero que tiene que cambiar soy yo. Y eso no es posible a menos que yo me someta a Dios. Eso no es posible a menos que yo me rinda a Él y que le ceda el control y que lo obedezca de verdad. Es increíble pensar en cuántos varones maltratan a sus esposas, ni siquiera con la intención de hacerlo en el sentido de violencia física. Eso todavía es mucho peor, pero hay otros que ni cuenta se dan del maltrato que les dan, con el maltrato que les dan, solo por su descuido, solo por no prestar atención, solo por estar fijándose en ellos mismos. Ahí hay que tener mucho cuidado. Lo que Dios anhela es que seamos hombres de verdad y que hagamos sentir a la esposa valorada, amada, cuidada, atendida, tratada como un tesoro especial, porque eso es. Y eso no va a pasar a menos que tú y yo, varones, que ustedes y yo nos sometamos a la palabra de Dios, nos sometamos a Dios, seamos obedientes. Considera eso. ¿Cómo estás influenciando tu esposa? ¿Qué está reflejando de ti? Mucho cuidado. Cuarta verdad. Los hijos son un regalo que debemos nutrir. Son un regalo que debemos nutrir. Los hijos son un regalo que debemos nutrir. Observa lo que dice el pasaje. Tus hijos serán como vigorosos retoños de olivo alrededor de tu mesa. ¿Por qué el salmista menciona los olivos? Bueno, los olivos eran plantas muy importantes en ese contexto, en ese momento. Era muy importante porque además de ser muy popular, tenía por lo menos dos usos que sepamos, por lo menos dos, tal vez muchos más, pero vamos a referirnos solo a dos. Tenía usos medicinales. El aceite de oliva era usado de manera medicinal tanto para animales como para personas. Por eso leemos en la Escritura que los enfermos eran ungidos con aceite, porque el aceite tenía propiedades curativas, pero también tenía propiedades alimenticias. Todos conocemos perfectamente bien las aceitunas. Pero además era una planta fuerte, era una planta que no se marchitaba con facilidad, que daba fruto en un clima y en unas condiciones tan complicadas como las de ese contexto, desértico, árido,
Entonces era una planta de larga vida, y el Salmo 128 que estamos estudiando habla precisamente de estos retoños de olivo, es decir, plantas que no eran adultas, que obviamente todavía estaban en crecimiento y por esa razón no habían alcanzado su madurez, por lo cual no podían dar fruto todavía, pero que si se les nutre y se les cuida de la manera apropiada, darían el fruto necesario. Cuando veas alrededor de tu mesa a tus hijos, yo no sé si a ti te pasa, pero a lo mejor piensas, bueno, es que pues ellos no están dando fruto todavía, pero un día lo van a dar. Un día van a dar el fruto. Y lo que tú tienes que entender, varón, es que el impacto tuyo y de tu esposa, pero en particular el tuyo sobre tus hijos, va a tener repercusiones eternas, para bien y para mal. Y aquí es donde hay que tener mucho cuidado, porque si nosotros pensamos, esto no va a dejar huella en mis hijos, estamos equivocados. Estamos terriblemente equivocados. Tu influencia va a dejar una huella eterna en tus hijos. ¿Cómo será la influencia de un hombre temeroso de Dios, que está buscando hacer su voluntad, que camina con el Señor cada día de su vida? Pues obviamente será una influencia positiva. El problema es que no somos conscientes de que nuestra tarea principal es anunciar a Cristo a un mundo perdido como este en el que vivimos. Creemos que estamos en este mundo para ser felices, para trabajar, para hacer dinero, para viajar, para convivir con la familia, para X y Y, para comer, para divertirnos, y creemos que nuestra vida gira en torno a todas esas cosas que más bien tienen que ver con mis deseos egoístas. Y ojo, que no estoy diciendo que no lo hagamos, no estoy diciendo no te diviertas. Pero la razón de ser de nuestra vida es compartir a un mundo perdido a Cristo, de forma que muchos puedan gozar de su presencia por siempre. Y en ese sentido, en la primera fila formados están tus hijos. Es por eso que tu trabajo principal como padre no es que tus hijos sean los mejores deportistas que pueda haber. Tampoco tu trabajo es que tus hijos sean los mejores profesionistas que pueda existir, sino que amen a Dios de tal manera que sean lo que sean y hagan lo que hagan, vivan una vida que le dé gloria a Dios y prediquen el Evangelio a la siguiente generación. Yo me siento muy contento y muy orgulloso en particular de algo que sucedió con mi hijo Ian. Hace unos días, tal vez unas semanas, estaba él jugando videojuegos, clásico en él, es parte medular de su vida. Oren por él y por todos los que dedican tanto tiempo a los videojuegos. Bueno, pero ese es otro tema para otro mensaje. Pero él estaba jugando con algunos de sus amigos de la escuela, y de pronto empezamos a escuchar que se desató una discusión acerca de un tema. Como él tenía unos audífonos puestos, nosotros no estábamos enterándonos de qué le decían, pero escuchábamos lo que él decía. Y él empezó a decir, pero es que eso no lo dice la Biblia. Y él empezó a argumentar con algunos pasajes bíblicos y argumentar que lo que él había aprendido en la iglesia y a través de la palabra de Dios era otra cosa, y que la manera de comportarse debía ser diferente. Y empezó ahí una legata con sus amigos en esta discusión, y yo me quedé pensando, wow, qué increíble poder ver eso. Porque eso es lo que anhelamos los padres, que los hijos entiendan que la palabra es lo que debe guiar nuestras vidas. No la opinión de un amigo, de un youtuber o de una X persona que está por allí. La palabra de Dios es la que debe guiar nuestra vida. Y yo me sentí muy contento y muy orgulloso de esa situación en donde pude ver a mi hijo defender su fe. ¿Te ha pasado algo así? ¿Quieres que te pase? Necesitas ser más intencional con tus hijos.
¿Cuándo oras, varón, con ellos? ¿Cuándo lees la palabra con ellos? ¿Cuándo les explicas un pasaje? Porque tristemente esta es una tarea que los varones hemos relegado a las mujeres como si fuera su responsabilidad y no la nuestra. Y eso no puede ser de esa manera. Tu trabajo principal como padre es hacer de tus hijos hombres y mujeres que amen a Dios por sobre todas las cosas. Y tus hijos son un regalo de Dios que tú necesitas nutrir, que nadie va a nutrir de la manera apropiada. Es decir, van a obtener de muchos lugares. Y si no obtienen lo que es correcto, lo que es apropiado, entonces seguramente las cosas no van a salir bien. Tú necesitas nutrir y cuidar a tus hijos y prepararlos para que un día vuelen solos. ¿Sabes que la Biblia llama a los hijos saetas? Los hijos son saetas. ¿Para qué sirve una saeta? Para volar, para ser lanzada con un arco, con la mano, ser lanzada. No es para quedártelos aquí. Y hacemos muchas bromas de que sí, tú te vas a casar cuando tengas 60 años. Sí, es broma, pero es en serio. En vez de prepararlos para volar al mundo y ser todo lo que Dios quiere que ellos sean, los cuidamos y los protegemos tanto que no le damos las herramientas que necesitan para enfrentarse a un mundo hostil como este. Y esa es responsabilidad tuya, varón. No de tu esposa, es decir, de ambos en cierta medida, pero a ti te va a pedir cuentas Dios. Y déjame decirte algo, nunca es tarde, siempre hay oportunidad de poder ayudar a tus hijos a ser los hombres y las mujeres que deben ser. Ahora, las marcas de nuestro liderazgo en nuestro hogar van a quedar en la vida de tu esposa y en la vida de tus hijos. La pregunta entonces es, ¿van a ser marcas negativas o marcas positivas? ¿Van a ser marcas de abandono, de dolor, de críticas destructivas? ¿O van a ser marcas de amor, de cuidado y de sumisión a Dios como varón? Eso depende de ti. Eso depende de ti. Ser hombre, entonces estamos viendo en estos pasajes que es mucho más que haber nacido de sexo masculino. Es tomar la responsabilidad que me corresponde ante Dios y ante los demás. Es hacer lo que debo hacer. Número 5. La vida que cuenta fluye de la presencia de Dios. La vida que cuenta fluye de la presencia de Dios. ¿De qué estamos hablando? Verso 5. Que el Señor te bendiga continuamente desde Sión, que veas prosperar a Jerusalén durante toda tu vida. Y aquí el salmista hace una referencia específicamente al templo de Jerusalén. ¿Por qué razón? Porque ahí es donde la gloria y la presencia de Dios habitó entre su pueblo en el Antiguo Testamento. Y esa es la razón por la cual el pueblo debía viajar a Jerusalén para poder subir y adorar en el templo y encontrarse allí con la presencia de Dios y con la gloria de Dios en el templo. Y aquí es donde el Evangelio cambia radicalmente el panorama. ¿Por qué razón? Cambia nuestro rol como varones, cambia nuestro panorama por la siguiente razón. Cuando Cristo resucita y asciende al Padre, ¿qué dice la Escritura? Que envía ¿a quién? Al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Y de un momento a otro el templo deja de ser la morada de Dios y nuestros cuerpos son el templo del Espíritu Santo. Ahora el templo donde Dios vive no son estas paredes, no son estas bancas, no es esta alfombra, no es este lugar tan hermoso, por cierto, al que muy pronto vamos a volver, por cierto, No, ahora Él vive aquí.
Yo soy su templo, yo soy su casa, yo soy su morada. Yo soy en donde Dios eligió vivir. Yo que un día tomé la decisión de rendirme a Jesucristo, de creer que Él murió en mi lugar para pagar el precio de mi maldad y resucitó. Cuando yo creí eso, Él envió a su Espíritu Santo a vivir dentro de mí. Entonces ya no es necesario hacer ningún viaje al templo de Jerusalén nunca más, porque ahora yo soy el templo donde vive Dios. Tampoco traemos a nuestras familias los domingos a este templo para encontrarnos con la presencia de Dios, porque la misma presencia de Dios, del Todopoderoso, está dentro de mí. ¿Lo ven? Así que varones, si tú quieres que tu familia, que tus hijos vean, tengan un encuentro con Dios, lo que debes hacer es mostrarles a Dios a través de ti. Tú tienes que ser capaz de decirle a tus hijos cuando te pregunten, papá, ¿cómo es Dios? Tú deberías de ser capaz de decirles, Dios es como yo. Y no porque tú te sientas igual que Dios, sino porque estás siguiéndolo de tal manera y obedeciéndolo de tal manera y sometido de tal manera a Él, que todo en tu vida refleja al Dios en el que has creído. ¿Ves la diferencia? ¿Cómo el Evangelio viene a trastornar eso? Aún nosotros en la actualidad seguimos pensando, voy a ir a encontrarme con Dios en el templo. Y por eso esta pandemia nos ha enseñado un par de cosas muy, muy importantes. Hemos sido tan templodependientes en la iglesia que llegó el momento en el que Dios dijo, esto no puede seguir así. ¿Cómo está tu relación con Dios, varón? ¿Cómo está? Yo me acuerdo muy bien que mi papá me enseñó a batear. Me enseñó a jugar front tenis. Me enseñó a jugar fútbol. Me enseñó a lanzar un balón de fútbol americano. Pero antes que todo eso, me enseñó a orar. Me enseñó a buscar a Dios. Me enseñó que Dios es más importante que cualquier otra cosa en el mundo. Me enseñó también que reunirnos con la iglesia para adorar y aprender juntos es prioritario. A mí, mi papá me enseñó a experimentar la presencia de Dios. ¿Eso es lo que estás enseñándole a tus hijos? Él lo hacía a través de nuestros devocionales familiares. Yo recuerdo muy bien que él nos leía El progreso del peregrino. Así fue como yo me convertí. Yo no me convertí por la predicación de X persona, yo me convertí al Evangelio porque mi papá una noche me predicó el Evangelio después de leer El progreso del peregrino, como lo hacíamos siempre. Y a partir de ese momento, a la edad de 10, 12 años, yo recibí a Cristo en mi corazón. ¿Eso es lo que estás enseñándole? Él me enseñó a confiar en Él, aún en las circunstancias más extremas que enfrentamos como familia, y yo anhelo que mis hijos sepan orar mucho mejor de lo que patean un balón. Sepan orar o sepan buscar la presencia de Dios de una manera más profunda. Y tu trabajo es ese, varón, guiar a tu familia a experimentar una mayor profundidad en Dios y en su presencia de una manera que tu hogar sea transformado. Esa no es responsabilidad de la iglesia, es tuya. Y nosotros con mucho gozo colaboramos a través de un club infantil, a través de una reunión de jóvenes, a través de una escuela dominical. Pero el trabajo fuerte lo tienes que hacer en casa.
Y yo no sé si tú sabes esto, pero la currícula que estamos siguiendo en la escuela dominical en este tiempo, que se llama la historia, que es una cosa tremendamente instructiva, está diseñada de tal manera que toda la familia tenga el mismo tema de conversación. La lección que ven los adultos el domingo es la misma que ven los niños y los adolescentes y los jóvenes, de tal manera que tú puedas charlar en casa con tus hijos sobre lo que aprendieron. ¿Lo estás haciendo? ¿O te conformas solamente con conectarlos a la clase? ¿O ni siquiera eso estás haciendo? Tu trabajo principal es guiar a tu familia a experimentar la presencia y la gloria de Dios de una forma cada vez más profunda. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo se puede lograr esa realidad en casa? ¿Cómo poder lograr que la presencia de Dios fluya? Mostrándolo tú. ¿Quieres que tus hijos oren? Que te vean orar. ¿Quieres que tus hijos lean la Biblia? Que te vean leer la Biblia. ¿Quieres que tus hijos tengan un tiempo devocional? Que te vean tenerlo. Enséñales, muéstrales, modélales cómo se hace. Al final de los días de tus hijos, cuando ellos lleguen a la presencia de Dios y Dios les pregunte, ¿y yo por qué debería de dejarte entrar en mi cielo? ¿Qué quieres que contesten? ¿Porque yo soy un gran abogado? ¿O porque yo he roto varios récords mundiales en tal o cual deporte? Si ellos responden eso, ¿qué crees que les va a decir Dios? ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Felicidades! Pero esa no es la respuesta. ¿O quieres que respondan, porque mi papá me guió a tus pies y yo caí de rodillas y me rendí a ti y creí en Jesucristo y a partir de ese momento soy tu hijo? ¡Wow! ¿No? La vida que cuenta fluye de la presencia de Dios, no del dinero, no de las relaciones, no de los clubes a los que puedas pertenecer, no de los viajes que puedas hacer. Y si puedes hacerlos, hazlos, viaja, disfruta, conoce el mundo, enséñale a tus hijos a hacerlo. Pero no olvides que la verdadera vida fluye de la presencia de Dios. Número 6, la vida que cuenta avanza el Evangelio de Dios, es decir, no solo la presencia de Dios saturando una casa, sino saturando al pueblo completo. Observa lo que también dice el verso 5, que veas prosperar a Jerusalén durante toda tu vida. ¿Por qué? Porque el alcance de este Salmo 128 se amplía, no se limita solo a una familia. La prosperidad y la bendición que Dios quiere dar se extiende para todo el pueblo de Dios, y eso es lo que Jerusalén representaba. Hombres, esposos, padres, guíen intencionalmente a sus familias a experimentar la presencia de Dios en su hogar. Hagan que la palabra de Dios fluya saturando todo en sus casas, de tal manera que cuando eso mismo suceda en cada una de las familias de todos los que formamos esta comunidad, entonces esta comunidad sea bendecida, sea transformada. ¿Se imaginan lo que pasaría si todos los varones que están viendo esta transmisión o que la van a ver en un momento dado tomaran el compromiso de vivir de esta manera? El impacto que eso tendría en cuántas familias y a su vez en toda nuestra iglesia y a su vez en esta ciudad. Esa es la forma de transformar a la sociedad. Esa es la verdadera transformación. Cuando uno se somete a la voluntad de Dios y cuando uno actúa conforme a esa voluntad, y entonces Él hace lo que tiene que hacer. Necesitamos familias fuertes, firmes, saturadas de Dios.
Cuando nosotros tengamos esas familias, entonces seremos una comunidad fuerte y firme, saturada de Dios, que muestra el carácter de Cristo al mundo, a nuestra ciudad y a todas las naciones. Y necesitamos guiar a nuestras familias en ese sentido por el bien de nuestras esposas, de nuestros hijos y también por el bien de nuestra iglesia. Y más aún, por el bien de todos los que aún no conocen a Cristo y que eventualmente, de no hacerlo, van a perderse sin Cristo. Es nuestra responsabilidad modelar, moldear. Y número 7 y final, la vida que cuenta multiplica la gloria de Dios. Verso 6, que vivas para disfrutar de tus nietos. No sé cuántos de ustedes tienen nietos. Qué bendición, ¿no? Según me han contado, tener nietos es una cosa espectacular, porque no tienen la responsabilidad de que sean sus hijos y entonces pueden disfrutar al máximo. Y el pasaje lo dice, que vivas para disfrutar de tus nietos. Y añade que Israel tenga paz. ¿Por qué? Porque ese es el resultado de invertir nuestras vidas en la vida de los que amamos. A lo mejor habrá alguien que no invirtió su vida en la vida de los que aman y entonces cuando llegó a la vejez y ahora es abuelo o abuela, pues no tiene a nadie que le visite porque se encargó de hacerle la vida imposible a los demás. Pero cuando nos sometemos a Dios y somos los varones que Dios nos llamó a ser, entonces vamos a tocar la vida de los nuestros de una manera que ellos van a anhelar ser como nosotros y estar con nosotros todo el tiempo. Dedicar nuestros esfuerzos en lograr que los que amamos y la gente alrededor puedan experimentar la bendición y la presencia de Dios en sus propias vidas es nuestra razón de ser, que puedan caminar con Él. Y cuando nosotros vivimos de esa manera, Dios recibe gloria. Dios recibe gloria a través de un hombre que ama y sirve a su familia. A través de un hombre cuyo fruto no es solo evidente en su propia generación, sino en la de los que vienen atrás, porque ellos están observando. ¿Qué vas a hacer para que ellos no repitan tus errores? Mi oración es que Dios me conceda la bendición de que mi vida cuente para multiplicar su gloria, hacerla visible en mi familia, en mi iglesia y en cualquier lugar al que Dios me lleve. Y yo creo que tú, varón, deberías de orar pidiéndole al Señor la bendición de influir de tal forma en la vida de tus hijos que la gloria de Dios se multiplique en ellos y a través de ellos en sus hijos y en los hijos de sus hijos. Y podamos un día encontrarnos en la eternidad postrados adorando al Rey de Reyes a todas las generaciones que vienen detrás de mí. ¿Por qué? Porque yo decidí someterme a Cristo, obedecer su voluntad y amar a mi familia de la manera que Él me manda amar. Eso es ser un hombre de verdad. A veces hemos confundido y hemos caído en el famoso estereotipo de que un hombre es aquel que es feo, fuerte y formal. No, esas son tonterías. O que un hombre es el que bebe más y aguanta sin emborracharse, o que el que tiene más mujeres, o el que es un promiscuo de primera. No, esas son tonterías, esos son pecados. Un hombre de verdad es el que se compromete con Jesucristo a caminar tomado de su mano y que lleva a su familia a la presencia de Dios y que cuando llega allá con Él y el Señor le pide cuentas, entrega buenas cuentas. Ese es un hombre de verdad. Y la pregunta que tenemos que hacernos en este momento es, ¿tú eres esa clase de hombre? Porque qué fácil es hacer a un lado nuestras responsabilidades y entonces vivir la vida que nosotros queremos vivir y no la que Dios estableció en su palabra. La vida que cuenta multiplica la gloria de Dios. Haz que tu vida cuente.
No va a ser una tarea fácil. Y el enemigo va a hacer todo lo posible por desalentarnos, por destruirnos, por distraernos de nuestro propósito. Pero en Cristo somos y seremos más que vencedores. Deja de jugar al hombrecito y sé un hombre de a de veras. Un hombre que toma su responsabilidad, que asume el liderazgo de su familia. Un liderazgo correcto, de servicio, de amor, de atención, de cuidado. No de autoritarismo, no de violencia. Es tiempo de ser hombres de verdad. Quiero terminar este mensaje invitándoles a escuchar este hermoso canto. Es un canto que habla precisamente de la bendición que Dios quiere darle a todo aquel que decide someterse a Él. Vamos a escuchar y después vamos a orar.